Mire, he estado hablando en las últimas semanas acerca de temas que son un tanto controversiales porque sobre todo la sociedad los ha formateado de otra manera, ¿verdad? Lo que se llama familia. He hablado acerca de cómo Dios estableció el matrimonio, de cómo Dios nos hizo un llamado para vivir en familia. Desde el principio está ahí un corazón paternal de Dios para habitar en familia, al grado de que Él, en ese anhelo, en esa soberanía de Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hemos hablado también de cómo Dios también les habla a los solteros, cuáles son las cosas que tenemos que cuidar como hijos, porque tiene que ver, como en todas las casas, gobierno. Si no hay gobierno, hay un desgobierno. Y cuando hay un desgobierno, hay anarquismo. Y cuando hay anarquismo, cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay reglas, no hay nada establecido en el gobierno. Pero Dios estableció un gobierno en la familia. Si usted y yo como padres nos damos cuenta que en nuestra casa no hay límites, es porque no hay gobierno. No hay reglas, es porque no estableció gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el libro, porque el libro nos habla justamente de lo que Dios tiene y lo que Dios anhela y lo que Dios desea. Estábamos hablando el domingo pasado acerca de 3 versículos muy sencillos, pero con un contenido muy fuerte. Cuando habla en 3 versículos las reglas que debemos de seguir como familias cristianas. Las reglas que tenemos que seguir cuando decimos: tengo una nueva vida en Cristo, nací de nuevo. Me invita el Señor a que viva una vida nueva. Sé que el tema de hoy, en esta mañana, sería más fácil no hablarlo, sería más fácil no tocarlo, y sería más fácil que cada uno decida lo que tenga que hacer. Pero yo creo que aún con todo y lo espinudo que es este tema, la verdad lo quiero tocar. Sé que he estado hablando en estos últimos domingos de una serie que tiene que ver de Dios y la familia, Dios y el matrimonio, Dios y los hijos. Hoy quiero hablar acerca de Dios y el divorcio. Está interesante, muy interesante. Sobre todo, ¿saben por qué? Se los voy a decir con toda libertad. Mire, en los años 40 o 50, dentro de las iglesias históricas de aquellos días, realmente no se hablaba de esto. Yo creo que incluso, así como tenían en las entradas de los templos prohibido entrar con pantalones, con pintura y no sé qué tanto prohibían ahí, ¿verdad? También yo creo que ahí en la parte de abajo decía: y también a los divorciados. Por eso quizás no encontrábamos dentro de la iglesia a hombres y mujeres que estuvieran divorciados o que se divorciaran. Es un tema que es, le vuelvo a repetir, muy espinudo. Incluso lo quiero plantear porque yo veo varias escuelas, varias ópticas, varios pensamientos. Yo veo aún hasta el grupo que condena el divorcio y prácticamente cancelan el acceso al cuerpo, a la iglesia, si tú llegas o estás dentro y por alguna razón te divorcias. Pero también está el otro extremo. O sea, está el que prohíbe y dice no al divorcio, pero está el otro extremo. Y yo creo que en el otro extremo es donde hay muchos peligros. En el otro extremo es donde debemos de tener mucho cuidado. Porque cuando en este extremo dices: bueno, entiendo que el divorcio no es permitido por Dios, no está validado por Dios. Ahora lo va a ir entendiendo un poquito acerca de esto. Pero en el otro extremo, hermanos, dentro de la misma iglesia,
Y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de la hacienda del pueblo. Estoy hablando de la iglesia en general, donde creo que como estábamos de este lado donde se prohibía, ahora nos estamos yendo al otro extremo, pero en el otro extremo es permisible por cualquier circunstancia. Estamos llegando al extremo de que muchas veces ante cualquier problema matrimonial, la puerta más fácil o la puerta de atrás sea el divorcio. Entonces yo creo que es mi responsabilidad hablar de esto, tocarlo. Eso no significa que usted salga de aquí convencido y que diga, ya entendí. No, igual y no sale convencido, sale hasta controversiado, sale hasta enojado, molesto. ¿Por qué se dijo esto? Pero yo se lo quiero hablar. Se lo quiero hablar porque hay un peligro. Si en los años 30 y 40 y 50 estaba vedado el tema, hoy se habla con tanta libertad, pero se habla también con mucha ligereza. Se habla con mucha ligereza. Estamos llegando al tiempo donde el divorcio se hace por cualquier cosa. Entonces necesitamos revisar la palabra. Necesitamos ver cuándo sí, cuándo la Biblia te abre una pequeña rendija. No te la abre de todo, porque Dios no se puede contradecir. No lo permitió, pero sí lo reglamentó. Y dice la Biblia, por la dureza del corazón. Ahora, sé que en esto ha habido personas que en ese afán de seguir los preceptos de Dios, bueno, pues nos envían algún correo electrónico pensando, diciendo, en mi caso, y bueno, no estamos para resolver cada caso, porque cada caso es diferente, pero sí creo que en una forma general, ¿verdad? General, tenemos que definirlo. Creo que son de las cosas que incluso como equipo ministerial de repente tocamos en la mesa. ¿Por qué? Porque son necesarias las reglamentaciones. Son necesarios revisar qué dice el libro, ¿verdad? Por ejemplo, ante el divorcio, algunas familias tienden a distanciarse de la otra persona, o sea, de la persona divorciada. E incluso hacen caer sobre ella como un estigma de una persona fracasada, a la que rompió las reglas de la familia, pues en esta familia nadie se divorcia. La que no pudo sostener un matrimonio, o la que no se esforzó lo suficiente. ¿Sabes? Todos estos comentarios lo único que están haciendo es crear un rechazo familiar, un rechazo social, y la verdad, la situación se vuelve muchas veces inevitable para muchas parejas. Aún dentro de la misma iglesia, pastores que de repente por alguna razón llegaron a ese punto y hoy los vemos saliendo en televisión con su segundo o tercer matrimonio, diciendo pues aún barbaridades acerca del mismo tema que ellos practicaron. Entonces, yo creo que no se trata de acomodarnos a mi circunstancia. Es decir, yo soy rígido si en mi casa todo está bien, pero el día que en mi casa no está bien las cosas, entonces le bajo a la regla. No debe ser así. Las reglas no deben de cambiar de acuerdo a mi circunstancia, de acuerdo a que si todo está bien, no hay problema. La Biblia es la Biblia, la Escritura es la Escritura, el canon es el canon. Ya se habló. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber lo que la Biblia dice. Ahora, desafortunadamente, dentro de la comunidad cristiana en general, y estoy hablando de cualquier denominación, no me refiero, cuando hablo de iglesia, no me refiero a asuntos netamente personales de la hacienda. No, olvídese de eso.
Pero sí quiero hablar que el mismo problema, ¿verdad?, lo estamos viendo en el otro extremo. Entonces, vemos que, por ejemplo, personas divorciadas experimentan un rechazo dentro de la misma iglesia. Hay una estigmatización por comentarios como lo que hace un momento decía: el matrimonio es para toda la vida, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, el divorcio es una maldición, Dios no quiere el divorcio, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, tienes que aprender a perdonar porque dice que 70 veces 7 tienes que perdonar. Y quizás muchas veces hasta se dice: si hubieras confiado en el Señor, esto no te habría pasado. Otros más espirituales dicen: para Dios no hay nada imposible, te dejaste engañar. Seguramente usted no confió en Dios. O otras veces se le dice a la persona: te faltó fe, o no esperó el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces con todas estas frases maquinadas, lo único que se está llevando es a una estigmatización, a un marcaje hacia esas personas. Entonces, lógicamente esas frases pues tienen un valor peyorativo y aún, ¿por qué no decirlo?, discriminan a un segmento importante dentro de la congregación. No lo estoy avalando, solo quiero irme en el punto medio. En el punto medio, ahí es donde me quiero quedar. Si usted me pregunta cuál es su opinión, yo me quiero ir al punto medio. Ahora, muchas veces incluso algunas iglesias, sigo hablando de lo que tiene que ver con el medio de iglesias, el servicio a los divorciados realmente se convierte en un problema que no ha sido resuelto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personitas que por muchos años tuvieron un servicio respetable, íntegro, pero en algún momento se encontraron con el tema del divorcio y entonces se les cancela, se les congela, porque se piensa que ya no hay ningún lugar para esa persona. Yo sé que en el mundo que nos rodea, con tanta facilidad se dice: en mi primer pareja, en mi segunda pareja, en mi cuarta pareja, en mi sexta pareja. La verdad es que muchas personitas parecen igualitas, ¿verdad?, a esa mujer samaritana. O sea, tenía muchos maridos y Jesús le dijo: y el que tienes no es ni tu marido. ¿Sabes por qué? Porque no estaba casada. Ahora, nos guste o no, vivimos en un mundo lleno de personas separadas. Y estoy hablando no solamente de divorcio, sino de personas juntadas, que están viviendo, ahora ya no es unión libre, ahora hay otra terminología. Pero finalmente el hecho está ahí. Ahora, yo creo que como para responder a todas estas preguntas, debemos estudiar lo que la Biblia habla y lo tenemos que ver con sumo cuidado. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Verdad? Yo sé que algunas personas, si nos ponemos a hacer un diálogo aquí, público, la verdad es que muchas personas contestaríamos a esas preguntas con mucha ligereza. O muchas veces nosotros recurriríamos a propios preceptos. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios desea en cada uno de estos casos? ¿Qué es lo que Dios establece? Entonces, miren, para interpretar claramente lo que la Biblia nos enseña sobre ese tema, es muy importante, por ejemplo, estudiar todos los pasajes bíblicos relacionados a este asunto. Y lógicamente, amados, es necesario, diga conmigo, es necesario. Es necesario hacerlo con honestidad y sin preconceptos, porque esos preconceptos fueron preconcebidos y muchas veces esos preconceptos que fueron preconcebidos están cambiando el sentido básico para transmitir exactamente lo que Dios dice. Yo creo que sobre este tema no debemos determinar, como dicen por ahí,
hablando como cada quien le va en la feria. No, no tenemos que hablar así. Tenemos que ir a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia nos muestra y lógicamente revisar constantemente el canon sagrado para transmitir exactamente lo que ellos quisieron decir. Entonces, para eso tenemos que buscar, por ejemplo, el significado de las palabras, las expresiones de esa época. ¿A qué me refiero? Que cada escritura que usted encuentra en la palabra de Dios, cada versículo, tiene un contexto, tiene una época, tiene un lugar donde se vivió, donde no aplicaría en este tiempo. Pero tenemos que revisarlo a quien se lo dijo. Imagínese si un texto lo saco de contexto. Hay un texto que dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Y como lo saco de contexto, yo les digo, todas aquellas mujeres que ya fueron mamás, no se preocupen, ya son salvas. Ya saqué el texto del contexto. Ya lo estoy acomodando a lo que pienso, a lo que creo. Entonces, es muy importante que los versículos bíblicos no se saquen de su contexto. De repente sacamos cosas de contexto, por ejemplo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchos piensan que el deleite en Jehová es solo los 45 o los 50 minutos de alabanza. Se deleitan, danzan, gritan, palmean, aplauden. Escúcheme, no porque le hayas dado 50 minutos de alabanza, ahora pasas a la caja general, porque así dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, móchate con un carro. Ya te adoré. Ya mira hasta dónde llegué, casi toqué el cielo. ¿Sabes qué es eso? Sacar un texto de contexto. El deleítate a sí mismo en Jehová, ¿sabes qué es? Intimidad. ¿Sabes qué es deleite en Jehová? Abrazarlo, abrazar a Jesús, decirle eres mi Señor, no me voy a mover ni un centímetro de tu presencia, pero no el domingo, no los 50 minutos de alabanza, sino ¿sabes qué? Está hablando de una intimidad con el Señor. Estás en el mercado, estás en la oficina y tú dices, Dios, gracias, yo sé que estás aquí, no entiendo lo que está pasando, pero tú tienes el control. Eso es intimidad, ese es deleite, ese es decirle, no hay problema, teniendo vestido y sustento, estemos contentos. Pero ¿cuántas veces, como no tienes intimidad ante Dios, estás renegando de lo que no tienes? Y aquel como si le diste, es un pecador, ni se porta bien, tiene 4 viejas. Y yo que te sirvo, que toco. ¿Qué estoy haciendo? Sacando un texto de su contexto. El deleítate a sí mismo en Jehová es más que venir y cantar. Diga conmigo, el deleitarme en Jehová es más que venir y cantar. Pero cuando se saca del contexto, entonces quiero pensar que Dios así tiene que pensar conmigo. Le podría decir cuántos textos se han sacado de contexto. Pero bueno, ese es otro tema, que también sería bueno usarlo, tocarlo. Pero regreso entonces que siempre usted y yo necesitamos ver con claridad cada concepto. Por ejemplo, mira, en las escrituras, aquí está, en las escrituras desde desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, quiero decirles algo. Aquí están las escrituras y en estas escrituras se encuentra lo que podríamos llamar el ideal, lo perfecto,
lo que realmente agrada a Dios y lo que es en un plano eterno. Es decir, aquí está la perfección de la palabra. Aquí está. Pero entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios recomienda ante un problema que el hombre tiene desde el principio, llamado pecado, llamado dureza del corazón. ¿Por qué? Porque mire, si nosotros no pensamos que aquí está la revelación eterna y perfecta de Dios para el hombre, entonces le vamos a encontrar que Dios no nos quiere tan santos, no nos quiere Él tan imperfectos, sino medio, término medio. No, no es así. La palabra del Señor, Él la entregó, Él la dio, ¿para qué? Para que vivamos bajo esta reglamentación, bajo esto que está escrito. Entonces, creo que cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de los hijos, cuando hablamos acerca del tema de este día, como es lo que tiene que ver con el divorcio, tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de ese asunto. Sabemos que aquí está lo perfecto, sabemos que aquí está lo ideal, sabemos que aquí está la base de lo eterno, pero entonces necesitamos revisar el libro con mucha atención. Ahora, sé que nosotros todos los días estamos luchando en nuestra vida con un problema pecaminoso. Pecamos de muchas formas. Si alguien piensa que es inmune al pecado, que está libre de pecado, yo quiero decirles que creo que se está pasando de orgulloso y se está pasando de presumido. ¿Sabes por qué? Porque de muchas maneras somos tentados. De muchas formas estamos propensos a caer. Por eso dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, dice, el que piense, fíjate cómo dice, el que piense estar firme. ¿Qué dijo? Mire, ¿y qué? Es decir, que hay muchas cosas que vas a mirar y te van a hacer caer. Muchas cosas que vas a mirar y te van a hacer desfallecer en tu fe. Por eso dice la Biblia, si alguno piensa estar firme, o sea, si tú estás pensando en que la firmeza de tu fe depende de los demás, mi amado, estás frito, estás perdido. Tu confianza plena debe estar en el Señor. Si alguno piensa estar firme, dice, mire, pero no caiga. Entonces es necesario que constantemente veamos qué dice la Escritura. Vamos a ver algunos textos bíblicos muy significativos que nos van a hablar sobre el asunto del divorcio. Vamos a empezar. Es muy espinudo. Espero que no salgamos, como dicen en un pueblo, chimados de esta plática. Pero bueno, es mi responsabilidad hablar de esto. Deuteronomio 24. Espero terminar el tema. Lo que no, pues dígale al Señor que Él se lo revele. Que Dios te lo revele. Es que ya está la revelación. Mira, ya está. Lo que pasa es que no leemos. No nos gusta investigar. No somos como aquellos de la iglesia de Berea, ¿verdad? Que siempre estaban buscando. O sea, les llegaban y les predicaban. Mira qué hacían los de Berea. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como iglesia, mira, muchas veces nos comemos lo que desde el púlpito nos dan. Tú tienes que saber si lo que estoy hablando es verdad. Si un día, ya después de años y en plena andropausia, digo cosas, ¿a poco te las vas a comer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues no. ¿Por qué? Porque usted tiene que leer el libro.
Usted tiene que revisarlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Le decía yo en la mañana a mi esposa en la oración, Teresita, hoy vamos a hablar de un tema muy espinudo, pero tenemos que hablarlo. ¿Sabes por qué? Porque de veras, yo lo veo en este tiempo con mucha fragilidad. Matrimonios que se hacen no por una decisión neuronal, bien planeada, bien pensada, sino muchas veces hay matrimonios que se inician como una decisión hormonal. O muchas veces se inicia un matrimonio decir, no, es que se me está yendo el camión, algo tengo que hacer, ¿sí? Y aunque no sea la voluntad de Dios, ¡pum!, te comprometes y más adelante dices, Dios, ¿dónde estabas cuando yo me casé? Y le tienes que decir a Dios, perdóname, porque cuando yo tomé esta decisión, ni te tomé en cuenta. Es más, mira, muchas veces aún hasta para iniciar un noviazgo, y yo te lo recomiendo, tienes que tener un tiempo de oración, un tiempo de que conoces a la persona. Y estoy hablando de ambos lados. Podría decir muchas cosas, pero aquel hombre que fue enviado por Abraham para que le trajera mujer para Isaac, ¿cómo encontró a esta mujer? Dice que ¿qué? ¿Que estaba qué? Ya no se acuerda. Trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Dándole de beber a los camellos. Pues ahora resulta que, pues no sabes ni tender tu cama, pero ya estás lista. Y lo peor de todo es que no hay quien te lo diga. Pero bueno, mejor me regreso al tema del divorcio. Sí, me voy a regresar al tema. Lo que pasa es que yo siento como que no le quiero entrar, ¿verdad? Entrémosles al tema, pues. Ok, dice la Biblia, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, dice que la tome por mujer. Y luego dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que dice la versión 60. Quiero leer para usted lo que dice la traducción en el lenguaje actual. Mucho cuidado con las traducciones, porque muchas veces diluyen el mensaje, muchas veces diluyen el significado, y entonces nos vamos perdiendo de lo que el original griego o el original hebreo nos dijo. Y es mucho cuidado en el que tenemos que tener en esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la escritura, siempre tenemos que ver si está hablando, por ejemplo, del hebreo arcaico. El hebreo arcaico, que es donde se escribió el Antiguo Testamento, prácticamente está hablando desde la creación hasta los patriarcas. Ese es el hebreo arcaico. Después viene el hebreo antiguo. El hebreo antiguo lo empezaron a usar desde los reyes, Saúl, David. Y cuando hablamos del hebreo moderno, pues prácticamente el hebreo moderno se usó hasta el tercer siglo. Entonces, si este libro
se escribe entre el hebreo arcaico y el hebreo antiguo, entonces sí tengo que revisarlo. Pero entonces, vamos a ver qué dice en este sentido la traducción. Dice, acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, dice, podrá divorciarse de ella. Punto y seguido. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Y si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si te llegases a casar de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Muy bien, vamos a ver algunas observaciones del texto. Mira, lo primero que puedo decirte es que en el texto no prohíbe el divorcio, ni lo castiga. Yo sé que algunos dicen, ay, qué bueno. Pero te voy a decir la reglamentación. No te puedes quedar solo con esa primera parte. Lo tienes que ver con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el pasaje no lo prohíbe, ni lo castiga, pero dice que aun cuando la causa puede ser algún pecado, porque así lo dice, sino que lo reconoce y lo reglamenta. Habla de cómo debe ser realizado. Esto es muy interesante porque entonces en el texto no se señala que el divorcio sea un pecado, ni tampoco lo ve como una cuestión de condena bajo la estricta ley de Moisés. ¿Sí? Ahí incluso dice que el que se divorcia de su esposa, nunca en ningún libro, ni Levíticos ni Deuteronomio, dice que el que se divorcia debería de llevar un sacrificio al tabernáculo para estar bien con Dios. No hay nada de eso en las ofrendas. Yo creo que entonces aquí lo que tenemos que tener sumo cuidado es acerca de su reglamentación, porque el problema es ese. El problema es que muchas veces decimos, bueno, no es pecado, ni Dios lo castiga. Sí, pero sabes, estás dejando mucha herida, estás dejando muchas cosas que al final te van a traer otros problemas que antes no tenías. Ahora, mire, habla de esa causal para el divorcio. Aquí lo dice. Dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, aquí es importante notar que eso no se refiere al adulterio, ni que haya tenido relaciones prematrimoniales. ¿Sabes por qué no se refiere a eso? Porque mira, la ley, el adulterio y las relaciones prematrimoniales eran castigadas con la pena de muerte. Entonces dice ahí, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no se refiere al adulterio, no se refiere a que haya habido alguna relación prematrimonial o extramarital. No se refiere a eso, porque eso ya estaba reglamentado. Aquella que caía en ese problema, la mataban a pedradas. En el mundo actual hay países donde todavía lo siguen haciendo. Ahora, mira, Deuteronomio 22. Igual y no termino el tema, pero sí quiero que cuando menos lo que estoy hablando lo lleve completo. Fíjese Deuteronomio 22. Deuteronomio 22.
versículo 13 al 30. Es muy importante que lo veamos ahí en la escritura. Por eso hay algunas citas que intencionalmente no las mandé a que aparezcan en la pantalla. Es intencional para que usted se vea ahí, porque habla de las leyes sobre la castidad. Fíjese lo que dice el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Fíjese, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, y los ancianos de la ciudad en la puerta. La dureza del corazón del hombre ante los acontecimientos que aún vivió Jesús era una situación donde la mujer valía menos que menos. Los mismos evangelios dicen, cuando relatan la escritura, dice: y había tantos hombres sin contar mujeres y niños. Y mire, en este momento, cuando un padre se siente aludido, ofendido, porque a la hija que dio en matrimonio la encontraron no virgen. Y en ese entonces la virginidad tenía que ver como prueba, ahí lo dice la escritura, donde incluso en el momento de la relación sexual y en el momento en que el pequeño, ¿qué le diría? Como tela, no tengo el nombre médico, pero como una telita en la vagina se rompe, entonces viene una expulsión de sangre. Eso caía en una sábana. Así que cuando el hombre salía después de estar con la hija, decía: no, es que ya no me gustaste, por cualquier cosa. Entonces el papá o la mamá decía: no, ¿por qué? Pues es que no la encontré virgen, ¿no? ¿Y esto qué es? Y era algo público, ¿eh? Imagínese hasta dónde estaba la ley, exhibiendo la virginidad. No lo estoy inventando, ahí está. Vamos a ver. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales dará al hombre de la joven, al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer. Fíjese, y la tendrá, o sea, multado y con la mujer, que se le quite. Y no podrá despedirla, wow, en todos sus días. Wow. Hoy, cuando vemos ese tema, hablando de la virginidad, la verdad es que si tú lo ves en el medio social, dicen que la virginidad o la vida sexual de una persona, hombre o mujer, empieza desde los 11 años. Fíjese hasta dónde se ha deteriorado este asunto. Así que la virginidad no tiene nada que ver si te casas o no, pero en este caso sí, dice la escritura. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá.
por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Hoy no lo vemos eso ya como un gravísimo problema. El muchacho, la muchacha se puede quedar varias horas en la sala o allá en su recámara, y los padres decimos: ¿y dónde está fulanita? Ah, está en su recámara. ¿Y con quién? Con el novio. Ah, bueno. Sí, que se vayan conociendo. La verdad es que se ha deteriorado esto. Porque dice la Biblia que así vas a quitar, dice, de tu casa el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Así que muchos de los que en esta semana fornicaron y adulteraron, ya no estarían aquí, señores. Pastor, si todos somos cristianos, ¿quién te dijo? El trigo y la cizaña crecen, ¿qué? Así es que no piense usted que aquí, ahí es el cielo. No, manito, no, hermana. No. Pon los pies sobre la tierra, porque al lado de ti puede ser que esté sentado el adúltero de la semana. Está bien, no lo veas, tranquila. Pero pastor, si somos la iglesia redimida y lavada y comprada con la sangre, por eso, porque si somos la iglesia lavada y redimida y comprada por la sangre, ¿por qué hacemos lo que la Biblia dice que no hagas? Yo le pregunto. Ahora, dice la Escritura: entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¡Qué vergüenza! Y los apedrearéis, o sea, a los dos, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad. O sea, es que me secuestró, es que fue contra mi voluntad, sí, y todo lo rico que supo. Qué falta de voluntad entonces. ¿Cuántos padres llegamos a decir eso? Ay, pero este malvado abusó de mi hija. Uy. Mira, yo cuando he tenido que tratar esos temas y que de repente la mamá o el papá me hace ese show, le digo: ok, salga, respire profundo, y cuando ya haya pasado ese, se viene y se sienta. Es que ¿para qué se espanta? ¿Para qué se espanta? Si le dio todo, había permisibilidad, ¿para qué se espanta? Ay, pastor, ¿qué nos está diciendo esta mañana? Ya no nos quiere. Por eso, porque les amo demasiado. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y por qué se arruga la ropa? No estoy vacilando. Si Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿por qué se mancha? Porque estoy haciendo algo indebido, porque no me puse un mantelito, porque no tuve el cuidado, porque se me fue tan fácil vaciarme el café. No tuve cuidado, por eso nos manchamos. ¿Por qué se arruga el vestido de bodas? Porque no tenemos la delicadeza de constantemente revisarnos nuestra vida. Y el vestido, hermano, habla de testimonio, no te habla de otra cosa, te habla de testimonio. Así que nosotros tenemos que revisar el testimonio. Si queremos que aún Dios, aún todas esas cosas, el Señor nos haga libres, necesitamos ser reales y claros. Mas si un hombre, dice el versículo 25, mas si un hombre hallare en el camino a la joven desposada y la forzare a aquel hombre a acostarse con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Fíjate, mas la joven no le harás nada,
no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levantara contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomase y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Pero ¿qué sucede hoy con los jóvenes solteros? Eso sí, el día que ya se van a casar, quieren casarse con la virgen, pero andan buscando no dejar a ninguna viva. Bueno, hay mucho por referenciar esto, hermanos. De veras hay mucho. ¿Por qué? Porque la Escritura es bien clara en esto. Entonces vemos aquí que si el causal del divorcio fuera porque la halló por alguna cosa indecente, no se refiere ni al adulterio y no se refiere ni a las relaciones prematrimoniales, porque esas ya estaban reglamentadas mucho antes del asunto. Ahora, es muy importante que nosotros revisemos que aquí había algo. Dice que aquí el texto indica, estoy hablando de Deuteronomio, regresemos ahí, lo tienes ahí en la pantalla, Deuteronomio 24 del 1 al 4, ¿verdad? Ahí dice que le debe de entregar una carta de divorcio. Ok. Hoy, ¿qué decimos? Te voy a mandar a mi abogado. Te voy a mandar a mi abogada, ¿eh? Ya no te quiero ver la cara, ni la jeta. Y ahí dice que ¿qué? ¿Que era qué? ¿Que tenía que qué? Ok, se lo explico de esta manera. Permíteme una silla. ¿Por qué tenía que darle carta de divorcio? Ah, porque con esa carta la mujercita avalaba que es libre. Si no tenía la carta, no podía salir y decir, el que sigue. La carta de divorcio, ¿sabe para qué era? Tere, ¿puedes venir? Yo me sentaba y estoy escribiendo la carta de divorcio. Entonces viene mi esposa y la veo lo linda que está, las hijas que hemos procreado, pero estoy escribiendo la carta y bueno, la veo que va y viene, sacude la casa, estoy escribiendo la carta. ¿Sabes para qué era la carta de divorcio? Aparte de que ella lo que quería es recibir la carta que estaba liberada. ¿Sabes para qué era la carta de divorcio? Para que en todo ese tiempo, aquí está, no es la carta, pero está firmada. ¿Sabes para qué era? Le voy a decir para qué era. Para que entre tanto yo llenaba la carta, yo reflexionara. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Es justo lo que estoy haciendo? Si es cierto, ya no la veo como la jovencita que conocí a los 20 años. Es cierto, ya no es la mujer con la que yo en ese entonces decidí casarme. Ya no es la misma, pero también me doy cuenta que yo no soy el mismo, que mi cuerpo se deterioró, que han pasado los años y ya no es la misma juventud. Hoy con cualquier movimiento me está doliendo algo, las coyunturas. Entonces, entre tanto el marido escribía la carta, él estaba reflexionando. Le servía el desayuno, le servía la cena o quizás, pues, ahí el marido, porque todo tiene, desentendido del deber y celoso del placer. Sí, a punto de divorciarse, pero quiere acostarse con ella. Aunque sea la última vez, mi amor.
¿O no es así? Entonces, entre tanto, ¿o cuántas veces el marido la trata peor que su zapato? Porque su zapato no, que esté limpio, que esté aseado, ¿sí? Y la trata durante el día mal, pero en la noche ya, hola mi amor. Y lógico la mujer dice, hazte para allá, óstate. ¿Por qué? Porque la estoy maltratando. Entonces la carta de divorcio era para pensar, era para reflexionar, era para decir, pero ¿qué estás haciendo, Jorge? Más en el Nuevo Testamento dice, en los últimos profetas del Antiguo Testamento dicen, no seáis desleal con la mujer de tu juventud. O sea, si ella me dio 29 años de matrimonio, ¿qué me pasa? ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? Pero el hombre que dice, no, es que mi vida, me he dado cuenta que soy más joven. Y entonces quiere cambiar por una de 20, el viejo de 60. ¿Sabes qué va a hacer en la cama? El ridículo. Gracias, Teresita. Y no solo era eso. Porque mira, no terminé, Tere, ven. Me falta otra cosa. Si es que ahí hay otra cosa que el texto dice, no, lo tengo que decir completo. Porque dice, le entregará en su mano. Ah, ese es otro tema. No se le iba a mandar con mi abogado. No iba a decirle, a ver, pasas a mi abogado y ahí que te dé tu carta, tu libertad, tu acta de divorcio. No, yo tenía que ir y entregársela en la mano. Y estoy reflexionando, no seas desleal. ¿Qué acaso no te acuerdas cuando en los tiempos que ella se puso en plena entre la vida y la muerte? Porque la mujer entre cada embarazo le suceden dos cosas. Se descalcifica, sus huesos se descalcifican. Por eso muchas veces la mujer adulta tiene problemas de osteoporosis. Se descalcificó. Cada embarazo, mi mujer le chupó sus hijas el calcio de los huesos. ¿Cómo yo quiero simplemente porque ya no me gustó, porque se puso como barril de fonda? No se la tengo que mandar, se la tengo que entregar. O sea que así como fui de hombrecito, ¿cuántas veces, verdad? Ya nomás por un 14 de febrero quieren arreglar todo. ¿Tú crees que el amor es un 14 de febrero? No sabes nada, eres niño. Dijo alguien, estás chavo. Lee la escritura y dice la Biblia en 1 Corintios 13, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui grande dejé lo que era de niño. ¿Y sabes cómo empieza el siguiente capítulo? El amor. ¿El amor para quién es? ¿Para niños? ¿Para solo con mentalidad calenturienta? No, el amor es otra cosa. El amor es otra cosa que sacarse la foto al Face. No sé si deba seguir pastoreando aquí porque igual ya va a decir, este está loco, ¿qué le pasa? Sí. No solo eso, le entregará en su mano y dice ahí, y la despedirá de su casa. Oh. ¿Sabes qué eres de despedir? ¿Sabes qué? Mejor no te vayas. Vamos a seguirle. Estamos listos, estamos juntos, le hemos regado juntos, pero ¿sabes qué? Vale la pena llegar al final.
Fíjese lo que dice 1 Corintios 7. Yo no entiendo, la verdad, cuando alguien con tanta fragilidad habla de esto. Por eso cuando algún matrimonio viene y nos habla de planes para casarse, uno tiene que ser muy claro en esto. El problema es que muchas veces en tu primera relación fuiste un desastre, no te sometiste a lo que la Biblia decía. Y sin más ni más, porque piensas que estamos en el otro extremo, acá donde todo se vale, no hay problema, no hay bronca, no hay bronca. Inicias un segundo matrimonio con los mismos asuntos, los mismos errores, porque piensas que un clavo saca otro clavo. Este tipo de enseñanzas puede producir dos cosas: que busques un lugar donde se te permite, o busques esta que sea tu casa, porque dices, estoy recibiendo el consejo. Porque lógicamente, hermano, no es la única opción que tienes. Tú no elegiste a tu papá, simplemente dijeron, ese es su papá. Tú no elegiste a tus hermanos, ellos dijeron, son mis hermanos. Pero te voy a decir algo que sí puedes elegir: quién te pastoree, quién te cuide, de quién vas a hablar, de quién vas a recibir la palabra. Es triste, pero es real. Cuando de repente no se les permitió, se les dio el consejo, ¿sí? Pero como ya hay un segundo matrimonio después de un divorcio, pues entonces están buscando a ver en qué iglesia les casan. Sí, porque aquí en la hacienda del pueblo, no olvídate, ese viejo te va a decir que no sé, ¿eh? Aun cuando, por ejemplo, se casan y ya tienen hijitos de su primer pareja, porque es viuda, no exactamente divorciada, yo les he dicho, permite que esa pareja que se quiere casar contigo tenga el amor para tus 3 hijos, para tu hijo, para tu hijita. ¿Sabes por qué? Porque si ese amor lo siembra ahí, algún día, sin que él sea el padre de esos hijos, se ganó el honor y le dicen papá, porque fue un honor cuidar a esos muchachos. Pero cuando llega alguien que simplemente está pensando no en lo que dice la Biblia, amados, entonces se convierte en un verdadero padrastro. Y no tiene mucho. El padrastro embaraza a una muchachita de 12 años, primero decían que había sido de 9, en pleno juicio. La niña dijo, no tengo nada contra él, aceptó su culpa, aceptó todo. Pero no sabemos si detrás de esa niña hay una mujer que dice, cuidado, porque ese es mi marido y estoy con él y tú no me importas. Qué difícil, ¿verdad? Si lo entiende de esa manera. Muy difícil. Ahora, fíjese lo que dice 1 Corintios 7. Este tema incluso lo quiero tocar con el grupo de discipulado. Cuando lleguemos a eso, estamos hablando, por ejemplo, de Mateo 5, y en Mateo 5 habla de eso también, lo legisla, lo habla de lo que habla el reino. Entonces ahí en el grupo de discipulado también creo que lo vamos a tocar, y lo vamos a tocar amplio, y creo que puede ser definitorio en el sentido bíblico, ¿verdad? 1 Corintios 7, versículo 10 al 11. Por cierto, gracias a todos esos
discípulos que están dentro del grupo de discipulado y que por alguna razón de trabajo o por la distancia no llegan al discipulado, pero que se interesan por su clase, están preguntando por la clase, están preguntando si se grabó y se llevan la grabación. Hermanos, de eso se trata, de que comamos, de que digamos, Señor, ¿qué estás diciéndonos? ¿Cómo nos estás hablando? Capítulo 7 de 1 Corintios 7, versículo 10 al 11. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Fíjate cómo Pablo dice, no es una orden mía, es la del Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Yo ya le dije en otro tiempo el contexto que había allí en la iglesia de los Corintios. Era un puerto, mucha gente vivía de la pesca, así que los maridos salían por la madrugada a pescar y se iban por varios meses, pero resulta que allá en plena alta mar venía una tormenta, se hundía la barca, así es que había en la iglesia de Corintios muchas mujeres viudas, jóvenes. Por eso Pablo dijo, las mujeres jóvenes, cásense, las viudas, cásense, no es bueno que estén quemándose, así lo dice la Escritura. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está reglamentando es que si es cierto, tú llegaste al conocimiento de Dios, y en el conocimiento de Dios llegaste con una esposa. Quizás no es tu esposa, estás viviendo en concubinato, pero tú recibiste la revelación del Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Revisar, no dice el Señor que vuelvas a tu primer matrimonio, porque ese es el original, porque ese es con el que te vas a presentar delante de Dios. No, eso no lo dice. Lo que sí te dice es que si llegaste al conocimiento de Dios con esta pareja, pero no te divorciaste del anterior, divórciate. Porque muchas veces ese ha sido un problema. Y muchas veces, ¿sabes por qué no se divorcian? Porque les quitan la pensión del seguro, porque no sé, hermano, tantos enredos. De veras, enredos de a de veras. Yo te pregunto, ¿cómo quieres ordenar delante de Dios lo que tiene que ver delante de Dios? Y Pablo dice, no lo mando yo, sino el Señor. Está bien, se separa. ¿Por qué? Porque viven separados, ni siquiera se ha divorciado. Porque la misma Biblia dice, no habla de separación, habla de carta de repudio. Más tarde se convirtió en una carta de divorcio. Pero la primera frase que aparece en la Biblia es carta de repudio. Y el que se casa con la repudiada, dice el Señor, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de algo que tú tienes que enderezar, que tú tienes que corregir, que tú tienes que incluso aún reglamentar en tu propia vida. Señor, gracias, te conocí con ella. Señor, con ella voy a estar, con ella estaré siempre. Señor, perdóname todas esas relaciones equivocadas y tonteras que en mi vida pagana, mundana viví. Pero ¿cuántas veces, en lugar de corregir el pasado, queremos estar dentro del reino, pero con todo lo mundano? Cuando esta persona se salía de su casa, porque la tenía que despedir, dice aquí la Escritura que podía irse a casar con otro hombre. Observe aquí que no está desalentando la iniciativa de volverse a casar. Porque sobre todo, mira, estamos hablando de algo que por naturaleza Dios te puso, pero también tienes que tener el orden de Dios. ¿Por qué? Porque si estoy en este extremo y como pastor, como guía espiritual, yo le digo, no al divorcio, no a esto. Pero hay muchas mujeres jóvenes, separadas, divorciadas en el orden legal,
Pero yo les digo, no, no, eso no, es pecado, inmundicia y no sé qué. ¿Qué va a suceder? Que esas mujeres van a estar fornicando a no saber dónde. ¿Por qué no reglamentarlo? Pastor, eso fue lo que hizo Jesús. Cierro con esto. Regáleme 10 minutos. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Vamos ahí. Mateo. ¿Lo tienes ahí en la pantalla? ¿Mateo qué es? ¿Estás durmiendo, hermano? Lo agarré dormido. ¿Mateo qué? Gracias. Es que aquí ya en mi apunte lo tengo ya separado por la fraseología. Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras y se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Fíjese lo que sucede, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar. Ahí está la palabra original. Ahí está la palabra que más tarde se usó, divorcio. Repudiar a su mujer por cualquier cosa. Y ese cualquier cosa, hermanos, es un mundo de cosas. Se le como la sopa, ya no se viste bien, es bien fodonga, no sabe. Por cualquier cosa, ¿verdad, señores? Andan en eso. Por cualquier cosa. Dice ahí la escritura. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que en lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, dice, no fue así. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ok, ¿cuál era el contexto de esos días? Mira, cuando a Jesús le dijeron: es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa, realmente ellos no querían saber la verdad. Ellos realmente estaban buscando cómo tentar a Jesús, cómo hacerle quedar mal ante la multitud que le estaba siguiendo, ante la enseñanza que estaba floreciendo. Ahora, si Jesús le hubiera dicho: no, no es lícito, entonces era contrario a ese grupo
que repudiaba a su mujer por cualquier cosa, porque era una costumbre dentro de los judíos. Los judíos hombres veían a la mujer como algo desechable, como algo que te usé y no me gusta. Por eso cuando Jesús aparece anunciando el reino de Dios y su justicia, Él vino y dijo: yo no he venido a abolir, yo no he venido a cancelar, yo no he venido a quitar porque la ley no sirve, yo he venido a cumplirla. Y entonces cuando Él muere en la cruz, la ley, Él la cumple, queda saldada. Ya no tiene que ver lo que decía ahí en el Antiguo Testamento como el apedrearles, como el exhibirles, si su virginidad. Todo eso Jesús estaba llevando al cumplir la ley. Entonces, si Jesús hubiera dicho no es lícito, se levanta el grupo. Pero también si Él hubiera dicho sí, sí es lícito, el otro grupo puritano, que eran los samaritanos. Por eso es que a esta mujer se la trajeron a Jesús. Él escribe en la tierra y Jesús levanta su rostro y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Porque aquel grupo puritano de los samaritanos, ese era su costumbre. Los fariseos y los saduceos solo estaban para preguntarle a Jesús, para ver dónde le cachaban, para ver dónde estaban contrarios a la enseñanza, y lógicamente porque la intención era matarlo, procuraban matarlo. Entonces dijo: si nosotros levantamos públicamente algo que está contrario a la ley, entonces la gente se le va a echar encima y lo va a matar. Entonces Jesús no dijo sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Mira lo que Jesús dijo. Echó mano del principio. Cuando le dijeron: oye, ¿y entonces por qué Moisés dio? Y él fue clarísimo: por la dureza del corazón. ¿Por qué se divorcian las personas? Por la dureza del corazón. Se endureció el corazón de él o de ella y no entró razón alguna. Se endureció el corazón de él o de ella y dijo: no acepto más caminar. Pero dice la Escritura: si es para mí, no estoy hoy. Estoy terminando de predicar. Fíjate, pero al principio dice, no fue así. Porque en el principio dice varón y hembra los creó, y además dice que eran una sola carne. Y cuando la Biblia dice de una sola carne, es la misma palabra hebrea que se usa donde dice en Deuteronomio: Jehová uno es. Es la misma palabra hebrea. ¿Te puedes imaginar de qué tamaño está hecho el lazo matrimonial? Serán una sola carne. La gente se ha ido solamente por el ámbito sexual, porque en el ámbito sexual son una sola carne. No, lo que Jesús dijo, serán una sola carne, estaba echando mano de una palabra, de algo indisoluble, de algo que no se puede romper, porque el día que se rompe hay grietas, hay fisuras. Sí es cierto, un matrimonio no bien cuidado se rompe, lo tiramos al piso, pero no significa que agarres la escoba y lo deseches. No. Significa que aún eso roto, Dios puede juntarlo. Dios, yo estoy lista para reparar el problema. Pero ¿cuántas veces el corazón del hombre se cierra? Varones, esto es algo que tenemos que ver con sumo cuidado. Cuidemos nuestro matrimonio, varones. El enemigo es tan vano y tan engañoso que como ve la puerta de lo permisible, al fin que todo lo están haciendo, entonces salgo por esta puerta. No hay puertas que sean fáciles
hablando de esa. Jesús lo dijo. Cuando le dijeron, ¿y por qué Moisés entonces lo hizo? Dijo, bueno, ¿qué le quedaba? O sea, no lo autorizó Jesús. Claro que he leído algunos comentaristas bíblicos y la verdad, hermanos, yo creo que Jesús, si se hubiera sentado más tiempo y nos hubiera dado toda una cátedra en qué consistía todas las particularidades del divorcio, yo creo que tuviéramos más claro ciertas cosas. Pero yo pienso que también Jesús dejó a lo que ya les había enseñado desde Moisés a sus discípulos, y los discípulos cómo lo enseñaron a la iglesia, porque los apóstoles lo enseñaron. Hay varias citas bíblicas en el Nuevo Testamento que reglamentan el asunto del divorcio. No es un borrón y cuenta nueva. No es tengo que rehacer mi vida. No es eso. No te engañes. Que si en cierto modo puede ser que lo que estás pasando hay una causa fuerte, amado, también Pablo lo dijo. No estáis sujetos a esclavitud. Así lo dice. No estáis sujetos a esclavitud. No eres su esclavo. Si no podéis vivir conforme dice la Biblia, no eres esclavo. Así lo dice. Pero dice hasta donde sea necesario, hasta donde sea posible, hasta donde tenga que ver con mi perdón, con recibir el perdón. Porque muchas veces estoy listo para dar el perdón, pero no estoy listo para recibirlo. Nos cuesta tanto recibir. Si la mujer falló, ¿sería lo mismo que pensarías si el hombre falla? ¿No será que en cierto modo como iglesia estamos igual que los judíos? Tiene que haber un equilibrio. Póngase de pie.